España entera está pasando por una crisis como nunca ha conocido en su historia ni volverá a conocer. Una crisis económica, financiera, de orden caótico. Los millones de parados aumentan, los recortes aumentan, la corrupción política aumenta y el desorden público y la división de España aumenta. Es muy largo de contar, porque todo, como dije en vídeos anteriores, es un montaje espantoso, no en España únicamente, en el mundo entero. Se ha forjado un sistema a base de montajes muy bien preparado, desde hace 6.000 años. Es difícil de explicar, es muy largo de contar, cómo se ha preparado un sistema mundial de caos, de división, de guerras, atrocidades, guerras mundiales, de contaminación mundial. Cómo se ha enfocado todo a una destrucción masiva del planeta Tierra, no solamente en concepto económico, sino también físico, en todos los aspectos, incluso mental. En la era actual, en general, la juventud de todos los países del mundo se está deteriorando como un cáncer progresivo, con la droga, con la música pop, rock, con el descontento juvenil, con la angustia de naciones sin encontrar la salida. No es por desánimo, mis palabras no es por desánimo, más bien, como diré al final de este vídeo YouTube, por esperanza, de que el fin de la crisis se acerca, pero no como ustedes han pensado, de ninguna manera, porque las masas, en general, no piensan, se les lleva como a borregos, políticos corruptos, religiosos corruptos, o banqueros corruptos, el orden de los mercados. La gente no pinta nada, la gente que vota no sabe ni a quién vota, no conoce ningún programa político, no sabe, vota a un personaje, un carismático, que los medios y la propaganda le ha hecho ver como un libertador, como en los países africanos, un mesías, un líder, que luego ha robado a los propios países, hasta los cuadros, los museos se ha llevado, los ha expolido y los ha masacrado. Eso sucede en todos los países del mundo. Generalmente a los líderes políticos no los vota el pueblo, los vota quien financia con mucho dinero a un líder político, porque le interesa que ese personaje presida la nación. Pero el pueblo no vota, el pueblo vota quien le dicen los del dinero a quién tienen que votar. Nada más, esa es la pura verdad. Es muy complejo todo lo que está pasando en el mundo, la crisis europea y mundial. Por ejemplo, a modo de ejemplo, España se le ha engañado como otros países europeos con el euro, porque ya digo, la gente, las masas no piensan, no pueden pensar. La capacidad para pensar es de muy pocos. Hay hombres y mujeres privilegiados que pueden pensar, pero son minoría. Las masas general no piensan. Lo que le echen, lo aceptan. Si España entró en el euro, no podía haber pensado jamás que es imposible competir una nación pequeña como España en la situación económica, producción económica, con un país como Alemania. Es imposible. Un euro, lo que eran 200 pesetas o lo que valiera, no podía competir con un euro alemán cuya producción en todos los campos era gigantesca. Y competir euro por euro, cambio por cambio, es imposible. Es como, por ejemplo, para que lo entiendan, es como meter en una carrera de maratón olímpica a un campeón mundial de correr el maratón de 42 kilómetros con un señor que no ha corrido nunca de 90 años. O un boxeador
de pesos pesados, campeón del mundo, con un boxeador primitivo y sin experiencia de pesos plumas. Es imposible. En ambos casos siempre ganaría el campeón olímpico de maratón, y el de 90 años no duraría ni 1 kilómetro o 2 y caería desfallecido a la larga. Así ha sucedido con el euro. Ha sido un engaño para arrastrar a las naciones a un caos sin salida, de tal manera que al final el resultado es el que preveían, de tener a las naciones en un estado lamentable de crisis económica y tener que a la fuerza, como dijo Rockefeller hace años, a la fuerza ellos mismos, la población, gritar que venga el nuevo orden. Y después el microchip, lo cual estará enganchada la tierra entera en un sistema de esclavitud sin salida, de por vida, y querrán ellos ser esclavos por un mendrugo de pan a las entes de poder fáctico y otras entes por encima. Por eso ven que hay sociedades ahora como el Club Bilderberg que ya dominan el mundo, ya tienen planeado el poder mundial y ya tienen hasta sus dirigentes en el papel a quién pondrán y no pondrán, a quién quitarán, etc. Se disolverán las democracias y quedará un orden establecido mundial bajo el régimen de las Naciones Unidas y supeditado la tierra entera bajo el implante de un microchip, de tal manera que ya nunca más en la historia, jamás, podrá haber una posibilidad de desligarse de ese nuevo orden del microchip e intentar crear un partido político de izquierdas o de derechas, da igual, no podrá. Como dijo Rockefeller, cualquier sublevación, cualquier descontento, se apaga el microchip y esa persona ya no existe. Y lo van a hacer. Es más, está profetizado en las Escrituras que lo van a hacer. Y Dios no miente. En Revelación o Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 18. Y si Dios lo ha predicho, que en un futuro sucedería, la marca de la bestia, el microchip, a la humanidad, de tal manera que el que no lo tenga no podrá hacer nada, no podrá comprar, trabajar, vender, no podrá hacer nada, no existirá. Esa persona es como hoy alguien que no tenga ni carnet de identidad, ni tarjeta de identidad o visa, ni vivienda, ni ningún documento en ninguna parte. Esa persona que esté en la calle no existe. A efecto no existe. Así sucederá. Hay formas de salir, pero estas formas de salir individualmente, hablo, digamos, un país o una nación o una población podría salir, pero los que ostentan el poder fáctico, los que controlan los medios y a los políticos, no permiten que haya tal salida. Yo muchas veces he hablado de mis descubrimientos arqueológicos, no es fantasía. Siempre he dicho que tengo documentos a montones, filmaciones, fotografías, lo que quieran, de muchos descubrimientos, relación de los monumentos cíclopes que hay en la Tierra y en Marte, en la Luna, quién los hizo, cómo se hicieron, cuándo se hicieron, cómo funcionan, o sea, cualquier dato. Incluso ya he dicho en repetidas ocasiones que para abrir rocas con gigantes o nefelín en España, los hay en todo el mundo, ya firmamos hace años un contrato con Antena 3 Televisión, con Jimeno de Priede, gerente en aquel tiempo, con los periodistas Javier Martínez y Rocío de la Vara, de la sucursal de Valencia. Tengo el contrato ante notario. Se prohibió hacer aquello. Se amenazó a los periodistas, se los quitaron de los puestos donde estaban y se obligó bajo el terror a guardar silencio. Si ese descubrimiento se hubiera hecho, Antena 3 Televisión hubiera ganado miles de millones de dólares con las exclusivas vendidas a todas las televisiones de la Tierra de la apertura de una sola piedra, roca gigante, y sacar un cuerpo de aquello. Esa filmación exclusiva de un grupo de personajes, sesgar la roca, quitar la cubierta y ver un gigante en perfecto estado de conservación, sería tan impresionante que esa exclusiva llenaría las cadenas de televisión del mundo, libros, literatura, fotografía, radios, prensa, de todo. Sería una exclusiva como jamás en la historia del mundo se llegaría a conocer. Y no costaría nada.
Nada. Ningún gasto. Solamente coger, obligar a la arqueología a decir en tal roca, y lo saben, mucha gente lo conoce, esa roca, en España, hablo en España, en todo el mundo, y a hacer un equipo, una segadora, segar la piedra por encima, quitar, abrir y ver que hay allí un cuerpo. Los hay a miles, cientos de miles en toda la tierra. No quisieron, pero esa exclusiva podría haber hecho no solamente las ganancias económicas para una cadena de televisión privada, sino que la atracción de turismo a España sería inmensa. Cientos de millones de personas vendrían con interés a ver esas rocas, a ver en dónde están esos gigantes. Sería impresionante. Se crearían hoteles, carreteras, industrias, aeropuertos nuevos para la atracción turística. La economía sería tan abundante que en solo, yo calculo, un año o dos, el paro se acabaría en España. Sin costo ninguno. Una filmación. Simplemente un día en televisión, una media hora, enseñar fotografías, ya está. No quieren. Lo que quiere decir, los poderes fácticos, los que están por encima de los gobiernos y les dicen, como los mercados, qué es lo que tienen y no tienen que hacer, qué es lo que tienen que consumir y no tienen que consumir, etcétera, etcétera. Les dicen que eso no, bajo ningún concepto, o los arruinan y les acaban. Como hacen entonces con algunos medios televisivos, les amenazan. Alberto Canosa, ni mencionarlo, bajo penas de arruinamiento de carreras y de vidas y cierre de empresa. Se considera esto como alto secreto, secreto de Estado o materia reservada para los gobiernos, porque soy muy conocido en este aspecto. Por lo cual, vuelvo a repetir, España, y no es por desánimo, tiene problemas tan gigantescos que ya no hay salida. No la busquen. Ni la quieren, ni la permiten, ni la hay. Sencillamente, otra profecía que el profeta más grande de la tierra, Jesucristo, dijo que sucedería ahora. Dijo él que habría en la tierra, y no en un país específico, en la tierra, angustia de naciones, o sea, todas las naciones, sin encontrar la salida. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25. El mayor profeta del mundo, asesinado por los religiosos, porque decía la verdad, declaraba cosas que asustaban a los poderes fácticos de aquel tiempo, sobre todo religiosos, y le asesinaron. Pero está sucediendo, tanto aquí en Europa como en Norteamérica y en otros países del mundo. Y los de siempre, los que han manejado el dinero, los poderes fácticos y religiosos, pues no quieren que esto cambie, sino arrastran con esta técnica de una crisis mundial al nuevo orden ya preparado en el papel, porque los que han creado la crisis mundial, ellos están multimillonarios. Ellos quieren su poder, su dinero, su protección, y arrastrar al mundo que consideran como borregos, como masas, sin poder pensar, sin vida, sin iniciativas, arrastrarles a la esclavitud mundial. Un golpe de Estado ya no a escala nacional, a escala mundial. Hay algunas naciones en conflictos que están todavía por regular, como son países árabes, islamistas, o algunos países como China, comunistas, pero ya poco a poco se va enzarzando a un comercio generalizado o una política generalizada para que estos países medio comunistas se acerquen más a la ideología de crear un orden nuevo a escala mundial, una política única, una ideología única, una moneda y una policía mundial única, bajo el régimen de las Naciones Unidas. Y lo realizarán muy pronto. Hay cosas, como digo, enigmas, misterios, que no quieren, ahora lo comprueban cada día más, no quieren que se resuelvan. Porque es muy gordo lo que hay detrás de todo esto. Muy grande. Resolver los misterios de la infinidad de estos monumentos gigantescos en la Tierra, debajo de la Tierra, en el planeta Marte y en la Luna.
Y ya la NASA hace décadas sabe de estas ciudades de Marte, de las pirámides de Marte, de los barcos de las Bermudas en Marte, y los aviones de las Bermudas, los 4 aviones de las Torres Gemelas en Marte. Fue un atentado preparado, el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, preparado todo, montaje, y hologramas de aviones, o sea, un montaje todo, una preparación, una prueba, como en las obras de teatro, una prueba antes de la gran actuación, para comprobar cómo se puede engañar al mundo, tranquilamente, por estas entes de poder que controlan a los políticos y a las naciones. Dieron unas directrices, unas pruebas, unos planos, y lo prepararon todo tal como le dijeron ellos para engañar al mundo entero mediante filmaciones, fotografías, hologramas, ovnis, que prepararon los hologramas de los aviones, todo un montaje espantoso. Cuando la NASA tiene filmaciones de los aviones en Marte, los 4 aviones de las Torres Gemelas, como cientos de aviones y barcos de la Bermuda están en Marte, los tienen filmados hace ya décadas, pero tienen terror la NASA, pánico. Solamente decir que eso lo saben, solo decirlo, ya se ha jugado la carrera y la vida y la de su familia. O sea, en un estado tétrico de terror, como lo tienen muchos políticos. Mientras callen la boca y no digan nada y sigan las directrices de los mercados, de los que dicen lo que hay que hacer y no hay que hacer a los políticos, no, el pueblo no tiene nada que decir, el pueblo no existe. El pueblo va a votar, pero da igual lo que tú votes, pues el pueblo es no nada, es a trabajar y a callar y a obedecer. Esclavos. No se dice esclavos, se dice trabajadores, asalariados, lo que sea. Hay casos relacionados con la caída de Babilonia. Esto digo, han añadido al plan del nuevo orden. Y es que el plan es el siguiente. El mayor capital del mundo lo tiene el Vaticano. Un capital, como todos conocen, robado a las naciones durante siglos. Matanzas agresivas a millones, asesinados. No solamente la Inquisición quemando gente viva y torturándola y robándole, expoliando sus bienes. En el Nuevo Mundo, en Sudamérica, millones de indios, niños, mujeres, eliminados, exterminados, quemados vivos, robándoles todos sus bienes. Y en la actualidad los políticos, los más agresivos, Hitler, Franco o otros dictadores, asesinos de masa, han hecho inmensamente rica al Vaticano y al capital. Pero todo es un orden preparado. Son la potencia, el Vaticano más grande del mundo económica. Tienen incalculables billones de dólares en industrias, inmobiliarias, fábricas, incluso la fábrica armamentista más grande del mundo del Vaticano. Y están hablando de la conservación de la vida y la paz. Y son los fabricantes de armamento más grandes del mundo. El traficante de drogas más grande del mundo, el Vaticano. Por el Estado Vaticano, sin control policial de ninguna clase, entran toneladas de droga que va a parar a los obispados de Europa y de allí a los camellos de diferentes ciudades. O sea, ganan billones, han ganado billones. Y eso lo saben políticos, lo saben nobleza, y punto final, porque todos trabajan juntos. Una vez me acuerdo que el cardenal Macinscu, cuando el asesinato de Albino Luciani, que quería el hombre acabar con ese grado gigantesco de corrupción del Vaticano, esa cueva de ladrones, le eliminaron. Y cuando la justicia italiana quiso y la Interpol arrestar a Macinscu y al Vaticano para llevarlos a juicio por asesinato del Papa Albino Luciani, Macinscu dijo claramente, y está escrito, ¿no?, en el libro de David E. Yelov, En nombre de Dios, él dijo, si el Vaticano cae, caen la mitad de los políticos de toda Europa y la mitad o más de las noblezas, porque todos tienen negocios sucios con nosotros. Y le tuvieron que dejar tranquilamente y no hubo juicio, no hubo nada, no hubo investigación. Y eso que asesinaron a banqueros como Roberto Calvi, Licio Gelli, Michel Sindone, bueno, montones, asesinato a jueces italianos, a montones, mandando a la mafia que asesinaran a jueces que querían llevar al Vaticano a juicio por tráfico de drogas. Bueno, esa potencia mundial económica, el Vaticano, está también preparada para, en un momento determinado que ya llega, darle un golpe de muerte y coger sus inmensas riquezas para apalear la crisis europea y mundial, con concepto de indemnizaciones por los crímenes, atrocidades que han hecho, los robos que han hecho, los asesinatos a niños en los rituales satánicos del Vaticano, en los conventos y monasterios, incluido eso,
va a ser un golpe de efecto el asesinato de las 3 niñas de Alcácer. Porque ya verán como esto está profetizado, saldrá un punto en cuestión que está preparado también para la caída de Babilonia, que es de dónde vinieron los 85 millones que tenían Anglés y Ricard en las cuentas corrientes, más casas y coches. Cuando se descubra, ya lo sabe todo el mundo, claro, políticos lo saben desde el primer día del crimen de Alcácer, de los obispados de España para pagar asesinos de niños para hacer rituales satánicos a los seres de la oscuridad. Eso será un golpe de efecto gigantesco, porque se cantará, todo esto ya empezará a sacar trapos sucios, la cantidad de niños que antes de las niñas de Alcácer se asesinaron en toda España, en el Levante y en otros sitios, como en Bélgica. La misma situación en los castillos de Bélgica, invitando a noblezas, a políticos, a banqueros en rituales satánicos y orgías satánicas, guiada y producida por los obispos de Bélgica por orden del Vaticano. O sea, son preparativos tan gigantescos, todo planeado y preparado para el nuevo orden mundial y para la caída de Babilonia la Grande. Y para la revelación de todos los enigmas y misterios, que hay unas prohibiciones gigantescas en los medios para que yo hable en ellos, para que no relate estos asuntos hasta que no llegue el momento adecuado de dar el golpe de muerte a todas estas sociedades. Tanto el Vaticano como las demás sociedades herméticas, religiosas, satánicas. Porque la ayuda, la salvación, no depende del pueblo. Las masas, ya he dicho, no pintan nada. Pueden ser 7.000 millones de personas gritando en las calles. No pintan nada. Son los de arriba, los políticos, el capital y los que están por encima de los políticos, los que están por encima de Club Bilderberg, de los Illuminati. O sea, hay un montaje inmenso que son los que mandan, los que dicen y los que hacen. Los que programan guerras o destrucción masiva de personas con energías sobrenaturales, extraterrestres. La salvación de los problemas de la humanidad no va a depender nunca de que los hombres o mujeres del mundo tomen iniciativa por acabar con crisis, con guerras y con contaminación mundial. Viene de camino del espacio la única posibilidad de salvación de la raza humana y de la creación animal, volátil y terrestre de la Tierra. De otra manera, el mundo está destinado a su propia destrucción. Ojo a lo que viene ya a la Tierra.